Hace 50.000 años, un meteorito golpeó el suelo del desierto de Arizona con la fuerza de 10 megatones de TNT. Hoy en día, ese cráter es solo el comienzo de la extraordinaria historia de Arizona. Mientras los turistas se amontonan en el borde del Gran Cañón, se desarrollan maravillas notables en perfecta soledad, donde los caballos salvajes aún corren libres a lo largo del valle del río Salado. Y donde los centinelas de Saguaro han estado vigilando durante más de 200 años. Pero en las profundidades del cañón del Antílope, donde la luz y la piedra crean esculturas imposibles, emerge un mundo diferente. Acompáñanos en un viaje por los lugares mejor conservados y las maravillas naturales de Arizona, un estado que sorprende incluso a aquellos que piensan que lo conocen bien. El cráter del meteorito, ubicado en la región desértica del norte, es uno de los sitios de impacto mejor conservados de la Tierra. Se formó hace aproximadamente 50.000 años, cuando un meteorito de níquel-hierro golpeó la superficie a una velocidad de alrededor de 12 kilómetros por segundo. El impacto liberó energía equivalente a más de 10 megatones de TNT, creando un cráter de 1 kilómetro de ancho y 170 metros de profundidad. Los primeros estudios del cráter ayudaron a los científicos a comprender características similares en la Luna y otros cuerpos planetarios. A pesar del escepticismo inicial, finalmente se confirmó que el cráter fue formado por un impacto de meteorito, no por actividad volcánica. El sitio se ha utilizado para la formación de astronautas y la investigación científica, en particular para estudios relacionados con la exploración espacial. El Valle del Río Salado es una región baja rodeada de cadenas montañosas, conocida por su extensa historia agrícola y su moderno desarrollo urbano. Está atravesado por el río Salado, que fluye durante unos 320 kilómetros y ha sido una fuente de agua crítica durante miles de años. A pesar de su ambiente árido, es el hogar de muchos caballos salvajes que deambulan libremente, con una población que se estima en alrededor de 500 individuos. Los caballos salvajes del Valle del Río Salado son una población notable de equinos libres que se han adaptado al ambiente árido de la región. Se cree que estos caballos descienden de animales domesticados traídos a la zona hace siglos, posiblemente por exploradores o colonos. Con el tiempo, se volvieron salvajes, habiendo desarrollado fuertes instintos de supervivencia que les permiten soportar temperaturas extremas, que van desde más de 40 grados Celsius en verano hasta casi la congelación en invierno. Los caballos viven en pequeños grupos sociales conocidos como bandas, que generalmente consisten en un semental, varias yeguas y sus crías. Estas bandas mantienen territorios cerca de zonas de agua y pastoreo, viajando a menudo hasta 20 kilómetros diarios en busca de alimentos y recursos.
En cuanto al comportamiento, los caballos exhiben estructuras sociales complejas, con sementales que defienden sus bandas y yeguas que a menudo forman vínculos estrechos entre sí. Los machos jóvenes, una vez maduros, abandonan sus bandas natales para formar grupos de solteros o desafiar a otros sementales por el control de una banda. El Parque Tribal Navajo de Monument Valley es un paisaje distintivo, caracterizado por sus icónicas mesetas y colinas rojas, que se elevan hasta los 300 metros de altura. El parque está profundamente ligado al pueblo navajo, que ha habitado la región durante siglos, y por lo tanto, tiene una fuerte conexión cultural con la tierra que consideran sagrada. Las prácticas tradicionales, como el pastoreo de ovejas, el tejido y las ceremonias, siguen siendo parte de la vida cotidiana de muchas familias navajo de la zona. El parque es administrado por la Nación Navajo, y las visitas guiadas dirigidas por guías navajos ofrecen información sobre la historia, la geología y la importancia cultural del paisaje. Curiosamente, los hombres navajos de la región sirvieron notablemente como codificadores durante la Segunda Guerra Mundial, utilizando su lengua materna para crear un código irrompible que desempeñó un papel crucial en las comunicaciones aliadas. El entorno del parque es árido, con escasa vegetación y fuentes de agua limitadas. Dos de las formaciones más famosas del parque son las colinas Mitones del Este y Oeste. Estas formaciones rocosas gemelas, que se asemejan a mitones gigantes, miden aproximadamente 300 metros de altura. Su forma única es el resultado de la erosión diferencial, con capas de roca más duras que resisten la intemperie, mientras que las capas más suaves se desgastan con el tiempo. Las formaciones están compuestas principalmente de arenisca de Cheli, que se remonta al período pérmico, hace unos 250 millones de años. Los nombres que los navajos usan para referirse a las formaciones rocosas se traducen literalmente como madera beta negra y roca con agujero. A menudo se utilizan como puntos de referencia de navegación y tienen importancia cultural en la narración y las tradiciones navajos. Otro lugar notable dentro del parque es el punto de Forrest Gump, llamado así por su aparición en la película de 1994 Forrest Gump. Este mirador de la autopista es donde el personaje Forrest Gump terminó su carrera a campo traviesa en la película clásica. La autopista 163, donde se encuentra el punto de Forrest Gump, forma parte de la ruta panorámica El Sendero de los Antiguos. Esta ruta pasa por zonas con una importante historia arqueológica y cultural, incluyendo antiguos yacimientos puebloanos y monumentos navajos. El lugar se ha convertido en una atracción turística popular, y los visitantes a menudo se detienen para tomar fotos que recrean la famosa escena de la película. Sin embargo, la carretera todavía es utilizada por vehículos locales y comerciales, por lo que es importante que los visitantes se mantengan alertas y eviten quedarse en la carretera durante periodos prolongados.
El Parque Nacional Saguaro lleva el nombre de sus extensos bosques de cactus saguaro, que sirven como símbolo del suroeste de Estados Unidos. El parque está dividido en 2 distritos, cada uno con una superficie aproximada de 37.000 hectáreas, y se encuentra en una región caracterizada por condiciones cálidas y áridas. Los ecosistemas del parque están moldeados por las lluvias estacionales, que desencadenan períodos de floración breves pero intensos, transformando el desierto en un colorido despliegue de flores silvestres. A pesar de las duras condiciones ambientales, el saguaro y otras plantas se han adaptado para almacenar agua y sobrevivir a sequías prolongadas. El parque también sirve como sitio de investigación para estudiar la ecología del desierto y los impactos del cambio climático en las regiones áridas. Los cactus saguaros son imponentes plantas del desierto que pueden crecer hasta 15 metros de altura y vivir más de 200 años. Estos cactus son de crecimiento lento, tardan alrededor de 75 años en desarrollar su primer brazo y desempeñan un papel crucial en el ecosistema del desierto al proporcionar refugio y alimento a la vida silvestre. Como todos los cactus, tienen una notable capacidad para almacenar agua, con un saguaro completamente hidratado que puede contener hasta 3.800 litros de agua. El saguaro tiene una importancia cultural significativa para el pueblo indígena Tohono O'odham, que ha vivido en la región durante miles de años. Tradicionalmente cosechan frutas de saguaro para hacer almíbar, mermelada y vino ceremonial. Como una forma de preservar sus poblaciones y los ecosistemas que sustentan, también están protegidos por la ley, por lo que es ilegal dañarlos o sacarlos de su hábitat natural sin un permiso. El desierto de Sonora es uno de los desiertos más cálidos y secos de América del Norte, especialmente conocido por sus cambios extremos de temperatura con máximos diurnos que alcanzan los 48 grados Celsius en verano. Las precipitaciones son limitadas, pero los monzones estacionales proporcionan fuentes de agua temporales que sostienen la vida vegetal y animal. Los grupos indígenas han vivido en el desierto de Sonora durante miles de años, utilizando plantas del desierto como alimento, medicina y herramientas. Los primeros habitantes también crearon sistemas de riego para cultivar en áreas con lluvias mínimas. El desierto es el hogar de una variedad de vida silvestre adaptada a las duras condiciones, como el desarrollo de formas de conservar el agua y mantenerse fresco. Muchos animales son nocturnos, permanecen bajo tierra o en zonas sombreadas durante el día y se vuelven activos por la noche. Una de las especies más comunes del parque es el antílope pronghorn, que es uno de los animales terrestres más rápidos de América del Norte. Puede soportar altas velocidades en largas distancias de hasta 88 km por hora, lo que lo convierte en uno de los corredores más eficientes en entornos desérticos abiertos. A diferencia de otros animales rápidos,
Como los guepardos, las bocinas dependen de la resistencia en lugar de ráfagas cortas de velocidad para escapar de los depredadores. Además, tienen ojos grandes capaces de detectar el movimiento a varios kilómetros de distancia, lo que les permite detectar a los depredadores antes de que se acerquen demasiado. Sus cuerpos ligeros y extremidades largas les ayudan a navegar por llanuras abiertas y terrenos rocosos con facilidad. A diferencia de otros animales del desierto, no necesitan beber agua con frecuencia, ya que obtienen la mayor parte de su humedad de las plantas que comen, ya que sus estómagos especializados les permiten digerir la vegetación dura. Uno de los sitios históricos notables del parque son los petroglifos de Signal Hill, ubicados en el distrito de las montañas de Tucson. Esta zona contiene más de 200 petroglifos antiguos tallados en las rocas por el pueblo Hohokam, que habitó la región entre los años 450 y 1450. Los petroglifos representan patrones geométricos, animales y figuras humanas, ofreciendo información sobre las prácticas culturales y espirituales de los Hohokam. Las Grandes Cataratas, a menudo conocida como Cataratas de Chocolate, es una cascada estacional ubicada en una remota región desértica. Es conocido por su dramático flujo de agua fangosa, que ocurre después de fuertes lluvias o derretimiento de la nieve. Las cataratas están formadas por el río Pequeño Colorado, que transporta agua rica en sedimentos sobre una serie de cornisas de roca volcánica, creando una llamativa cascada marrón. La cascada cae aproximadamente 56 metros, lo que la hace más alta que las cataratas del Niágara. Sin embargo, su flujo depende totalmente de las condiciones estacionales. A menudo se seca durante gran parte del año. Cuando está activo, la apariencia fangosa del agua es causada por la alta concentración de limo y arcilla, erosionados de los canales aguas arriba del río. Los Blythe Intaglios son un grupo de enormes geoglifos antiguos, grabados en una remota zona desértica. Estos dibujos de fondo, creados raspando el suelo de la superficie oscura para revelar un suelo más claro debajo, representan figuras humanas, animales y formas geométricas. El dibujo más emblemático del sitio es el de una figura humana con los brazos extendidos. Se cree que los calcográficos fueron creados por pueblos indígenas, posiblemente las tribus Mojave o Quechán, hace entre 450 y 2000 años. Su propósito exacto sigue sin estar claro, pero se cree que tuvieron un significado cultural, espiritual o astronómico. A pesar de sus grandes tamaños, los geoglifos eran en gran parte desconocidos para el mundo exterior hasta la década de 1930, cuando fueron vistos desde el aire. La garganta del río Virgin es un profundo cañón a lo largo de la Interestatal 15, tallado por el río Virgin.
El río ha dado forma al paisaje a lo largo de millones de años, atravesando capas de piedra caliza, arenisca y esquisto para formar acantilados que se elevan a 500 metros sobre el suelo del cañón. Se han encontrado fósiles de vida marina antigua en algunas de las rocas expuestas del desfiladero, lo que demuestra que la zona estuvo cubierta una vez por un mar interior. Durante miles de años, los grupos indígenas utilizaron el desfiladero como una ruta de viaje, confiando en los recursos del río para sobrevivir. Sin embargo, el desfiladero puede ser peligroso, ya que es propenso a inundaciones repentinas, especialmente durante las fuertes lluvias, cuando los niveles de agua pueden subir rápidamente y barrer el cañón con poca advertencia. El Parque Nacional del Bosque Petrificado es conocido por sus grandes depósitos de árboles fosilizados, antiguas formaciones rocosas y sitios arqueológicos conservados. Con una superficie de 380 kilómetros cuadrados, el parque contiene algunos de los fósiles mejor conservados de la era Triásica, que tienen más de 200 millones de años. En el parque se han descubierto restos fosilizados de plantas prehistóricas, anfibios y reptiles primitivos, lo que da una idea de los ecosistemas que existían mucho antes de que los dinosaurios dominaran el planeta. La evidencia arqueológica también muestra que los grupos indígenas vivieron en la zona durante miles de años, dejando petroglifos, cerámica y herramientas. El paisaje surrealista se compone notablemente de madera petrificada y coloridas tierras baldías. De hecho, el parque contiene una de las mayores concentraciones de madera petrificada del mundo. Los troncos fosilizados fueron una vez imponentes coníferas que vivieron durante el Triásico tardío. Las cenizas volcánicas y las aguas subterráneas, ricas en minerales, reemplazaron el material orgánico con cuarzo, hierro y manganeso, convirtiendo la madera en piedra con el tiempo. Los troncos petrificados se encuentran en varios colores, incluyendo rojo, amarillo, azul y púrpura, debido a los diferentes minerales presentes durante la fosilización. Algunos troncos miden hasta 30 metros de largo, conservando anillos de crecimiento, texturas de corteza e incluso estructuras internas. Los científicos estudian la madera fosilizada para comprender los climas pasados, las especies de árboles y las condiciones ambientales que existían cuando el área formaba parte de un bosque subtropical húmedo. El desierto pintado es una sección del parque conocida por sus formaciones rocosas en capas en tonos de rojo, naranja, rosa y púrpura. Estos colores provienen de los óxidos de hierro y manganeso dentro de las capas de roca. El desierto se extiende por más de 370 kilómetros, con acantilados erosionados, mesetas y tierras baldías moldeadas por el viento y el agua. El paisaje cambia a lo largo del día, ya que la luz solar afecta a la apariencia de los colores. Las capas más antiguas contienen fósiles de helechos, coníferas tempranas y animales prehistóricos, lo que proporciona evidencia de cómo el entorno ha cambiado con el tiempo. La Roca del Periódico es un sitio arqueológico dentro del parque que contiene más de 650 petroglifos.
Los significados de muchos petroglifos siguen siendo inciertos, pero los investigadores creen que representan escenas de caza, creencias espirituales y marcadores territoriales. Las montañas de la superstición son una escarpada cordillera llena de leyendas y folclore, sobre todo la historia de la mina de oro del holandés perdido. Según la historia, un inmigrante alemán llamado Jacob Waltz descubrió una rica mina de oro en el siglo XIX, pero su ubicación sigue siendo un misterio. La zona también es conocida por su terreno accidentado, que incluye empinados cañones y lavados secos que se llenan de agua durante las lluvias estacionales. Hoy en día, las montañas son un destino popular para actividades al aire libre como el senderismo, la escalada y la acampada. El área silvestre de la superstición, establecida en 1939, protege gran parte de la cordillera para preservar sus recursos naturales y culturales. La Cueva de Olas es una cueva poco profunda, situada en las montañas de la superstición, conocida por su formación rocosa, en forma de ola, que se asemeja a una ola de arenisca congelada. La estructura ondulada es el resultado de la meteorización diferencial, donde las capas de roca más blandas se erosionan más rápido que las capas más duras, creando un saliente curvo. La cueva en sí es relativamente pequeña, mide alrededor de 10 metros de ancho y unos pocos metros de profundidad, pero su forma única la convierte en una característica geológica bien conocida. La cueva se encuentra a una altitud de aproximadamente 975 metros, lo que requiere una caminata de ida y vuelta de 4 kilómetros con una fuerte subida. La aproximación final implica roca suelta y terreno irregular, lo que hace que la subida sea desafiante, pero accesible. El Monumento Nacional de los Acantilados Vermilion es una vasta y remota zona famosa por sus espectaculares formaciones rocosas rojas y cañones de ranura. El monumento nacional también es conocido por su papel en la protección de la vida silvestre, ya que la zona forma parte de un programa para reintroducir una de las aves más amenazadas del mundo en la naturaleza. Elevándose dramáticamente a lo largo de la frontera entre Arizona y Utah, los acantilados Vermilion son una sorprendente formación geológica, caracterizada por sus escarpados acantilados de arenisca de color rojo. Icónicos por sus vibrantes colores rojo y naranja, se elevan hasta 900 metros sobre el paisaje circundante. Los acantilados Bermellón están compuestos principalmente de arenisca navajo, que se remonta al período Jurásico, hace unos 190 millones de años. Otra característica notable dentro del monumento es el Bolsillo Blanco, una zona pequeña y aislada, conocida por sus intrincados y coloridos patrones rocosos. Las formaciones de arenisca de fondo cruzado de Bolsillo Blanco son el resultado de antiguas dunas de arena que se compactaron. Los tonos blancos, rojos y rosados de la zona
crean un contraste visualmente llamativo con el paisaje circundante. Los visitantes del Bolsillo Blanco deben obtener permisos, ya que el área se gestiona para minimizar el impacto humano y proteger sus frágiles ecosistemas. El Monumento Nacional Cañón de Chelly es un importante sitio histórico y cultural, conocido por su profunda historia navajo y sus antiguas viviendas en los acantilados. De hecho, el cañón ha sido habitado continuamente durante miles de años por el pueblo navajo, con muchas familias que aún viven y cultivan dentro. El monumento es gestionado conjuntamente por el Servicio de Parques Nacionales y la Nación Navajo, asegurando la preservación de los recursos naturales y culturales. Uno de los puntos de referencia más emblemáticos dentro del cañón de Chelly es la Roca Araña, una torre de piedra arenisca que se eleva aproximadamente 230 metros desde el suelo del cañón. Según la tradición navajo, la Roca Araña es el hogar de la Mujer Araña, una figura importante en la mitología navajo que enseñó a la gente a tejer y otras habilidades. El monumento también es famoso por sus yacimientos arqueológicos bien conservados, que incluyen numerosas viviendas en acantilados y petroglifos creados por los ancestrales puebloanos, que habitaron la zona desde hace unos 1500 a 1300 años. Estas antiguas estructuras, construidas en las paredes del cañón, proporcionan información valiosa sobre la vida y la cultura de las personas que vivían allí. Las viviendas de acantilado incluyen estructuras de varias habitaciones, áreas de almacenamiento y quivas que se utilizaron con fines ceremoniales. El área recreativa nacional del Cañón Glen es una vasta región centrada alrededor del lago Powell y el río Colorado. La zona es conocida por sus espectaculares paisajes, que incluyen profundos cañones, imponentes acantilados y un extenso terreno desértico. Es un destino popular para actividades al aire libre como paseos en barco, senderismo y exploración de formaciones geológicas. Algunas de las características notables dentro del área recreativa nacional del Cañón Glen son las rocas equilibradas. Estas formaciones son grandes cantos rodados, encaramados precariamente sobre angostos pedestales de roca. Los primeros exploradores, ganaderos y grupos indígenas utilizaron estas formaciones como puntos de navegación, ayudándoles a localizar fuentes de agua y rutas seguras a través del desierto. Ciertas rocas equilibradas en el área han recibido nombres de exploradores y comunidades locales en función de sus formas, como la roca hongo y la roca tambaleante. El acceso a las rocas equilibradas requiere viajar por carreteras sin pavimentar o en barco, dependiendo de la ubicación. Sin embargo, debido a su delicado equilibrio, muchas de las formaciones están fuera del alcance de los escaladores y visitantes, para evitar daños por vibración que podrían acelerar su colapso. Terminada en 1966, la presa de Cañón Glen es una estructura de arco de gravedad de hormigón
que se extiende a lo largo de 475 metros a través del río Colorado, regulando su flujo. Tiene 216 metros de altura, lo que la convierte en una de las presas de hormigón más altas de América del Norte. La presa fue construida para proporcionar energía hidroeléctrica, almacenamiento de agua y control de inundaciones. El río Colorado, que fluye a través del cañón Glen, es una fuente de agua vital para la región. El río Colorado se extiende desde su cabecera en las montañas rocosas de Colorado hasta su delta en México, donde históricamente desembocaba en el Golfo de California. Hoy en día, debido a las desviaciones de agua, rara vez llega al mar. La curva de la Herradura es un meandro de 270 grados en el río Colorado, ubicado aguas abajo de la presa. El río se curva bruscamente alrededor de una formación rocosa masiva, creando una curva en forma de herradura. A diferencia de las curvas normales de los ríos que cambian con el tiempo, la curva de la Herradura permanece bloqueado en su lugar debido a las profundas capas de roca y la constante tasa de erosión. Los acantilados que rodean la curva se elevan más de 300 metros sobre el río, proporcionando una visión clara de las capas de roca expuestas que consisten principalmente en arenisca abajo. Debido a las emisiones controladas de agua de la presa del cañón Glen, el río Colorado, en la curva de la Herradura, permanece frío, con un promedio de 8 a 10 grados Celsius, incluso en verano. El lago Powell es un embalse artificial a lo largo del río Colorado, creado después de la construcción de la presa del cañón Glen. Cuando se construyó la presa, el agua creciente sumergió antiguas formaciones rocosas, sitios arqueológicos y ecosistemas fluviales. Algunos artefactos y viviendas de acantilados permanecen por encima de la línea de flotación, lo que ofrece una visión de los asentamientos indígenas que existieron durante miles de años. A plena capacidad, contiene casi 33 kilómetros cúbicos de agua, aunque los niveles de agua fluctúan debido a las condiciones de sequía, la escorrentía estacional y el uso del agua. Por lo tanto, el lago Powell sirve como sistema de almacenamiento de agua, abasteciendo a las ciudades y áreas agrícolas río abajo. Sus niveles de agua son monitoreados de cerca, ya que afectan la producción de energía, el uso recreativo y el equilibrio ambiental en la cuenca del río Colorado. El puerto deportivo de Wagweap es uno de los mayores puntos de acceso al lago Powell, situado cerca del extremo sur del embalse. Sirve como sitio de lanzamiento para barcos, casas flotantes y barcos de pesca, proporcionando acceso a más de 3.000 kilómetros de costa. El puerto deportivo también es una popular puerta de entrada a las actividades acuáticas y la gestión de recursos. Proporciona acceso a combustible, instalaciones de mantenimiento y alquiler de embarcaciones, apoyando los esfuerzos tanto recreativos como de investigación en el lago.
El Parque Tribal Navajo del lago Powell cubre secciones de cañones y vías fluviales a lo largo de la cuenca del río Colorado. El parque es conocido por sus profundos cañones de ranura, creados por inundaciones repentinas y erosión eólica. Muchos de estos estrechos pasadizos son accesibles solo por rutas guiadas, preservando tanto el paisaje natural como los sitios culturales. El Cañón del Antílope Superior es un cañón de ranura de renombre mundial conocido por sus fascinantes rayos de luz y sus paredes lisas y esculpidas. El cañón tiene unos 40 metros de profundidad y tiene un camino sinuoso que se estrecha en varias secciones, creando rayos de luz que se filtran en ciertos momentos del día. El nombre en el idioma navajo se traduce como el lugar donde el agua corre a través de las rocas, lo que refleja cómo las inundaciones repentinas continúan dando forma a su estructura. A diferencia de algunos cañones de ranura que requieren escalada técnica, se puede acceder al Cañón del Antílope Superior caminando por un suelo plano y arenoso, lo que lo convierte en uno de los cañones más fáciles de explorar. Sin embargo, todavía es propenso a inundaciones repentinas, lo que requiere un monitoreo cuidadoso de las condiciones climáticas antes de la entrada. El Cañón del Antílope Inferior es un cañón de ranura más estrecho y profundo en comparación con la sección superior, que ofrece una experiencia más aventurera. Requiere descender a través de formaciones rocosas empinadas y sinuosas, con escaleras metálicas instaladas en ciertas áreas para permitir el acceso. El cañón es conocido por sus tortuosas formaciones rocosas y estrechos pasadizos, formados por la misma erosión por inundaciones repentinas que formó la sección superior. A diferencia del Cañón del Antílope Superior, donde los rayos de luz entran desde arriba, el Cañón del Antílope Inferior presenta paredes curvas que reflejan la luz indirecta, creando cambios de color profundos a lo largo del día. El paso a través del cañón puede ser tan estrecho como 1 metro en algunos tramos, lo que requiere una navegación cuidadosa. Terminada en 1936, la presa Hoover es un logro monumental de ingeniería situado en el río Colorado. La presa fue construida durante la Gran Depresión y proporcionó trabajo a miles de trabajadores. Los propósitos principales de la presa Hoover son generar energía hidroeléctrica, proporcionar almacenamiento de agua y controlar las inundaciones en el suroeste. La planta de energía de la presa genera alrededor de 4.000 millones de kilovatios hora de electricidad al año, suministrando energía a hogares, empresas e industrias de toda la región. Sus 17 turbinas también pueden producir grandes cantidades de energía, por lo que es un componente crítico de la infraestructura energética de la zona. Se utilizaron más de 2 millones de metros cúbicos de hormigón, lo que fue suficiente para construir una carretera de 2 carriles desde San Francisco a Nueva York. Sedona es una región caracterizada por formaciones de arenisca, incluyendo acantilados, colinas y cañones. Las rocas rojas de Sedona forman parte de la meseta de Colorado, una vasta región geológica que abarca varios estados.
La región lleva el nombre de Sedona Arabella Miller Schneebly, la esposa de Theodore Carlton Schneebly, uno de los primeros colonos de la zona. Era conocida por su hospitalidad y participación en la comunidad, y la sugerencia del nombre provino del hermano de Schneebly, ya que era un nombre único que sería fácil de recordar. También está bien asociado con la práctica espiritual y de bienestar, a menudo citada por tener vórtices de energía, que se cree que son centros de poder espiritual. Esto ha hecho de Sedona un destino para aquellos interesados en la meditación, el yoga y las prácticas de curación alternativas. La capilla de la Santa Cruz fue terminada en 1956, diseñada para ser construida directamente en las formaciones rocosas rojas de Sedona. La estructura está anclada en un acantilado, y su característica más distintiva es la cruz de 40 metros de altura, que se integra en la fachada frontal y sirve como soporte principal del edificio. La capilla fue encargada por Marguerite Brunswick-Staude, quien originalmente planeaba construir una estructura similar en Europa, pero trasladó el proyecto a la región de la Roca Roja. El diseño fue influenciado por la arquitectura modernista, incorporando formas geométricas simples y grandes ventanas de vidrio para permitir la entrada de luz natural. El Parque Estatal de la Roca Roja cubre aproximadamente 115 hectáreas, que consisten en cañones, mesetas y áreas ribereñas a lo largo del arroyo del Roble. El área se utilizó originalmente para la ganadería y la agricultura, y los colonos dependían del arroyo como fuente de agua para los cultivos y el ganado. La tierra era propiedad de Jack Fry, expresidente de la aerolínea Trans World, quien planeaba construir un refugio de lujo en la zona. Posteriormente fue designada como área protegida para preservar el ecosistema local. Dado que las fuentes de agua son escasas en el desierto, el parque mantiene estanques artificiales para proporcionar agua a los animales y sustentar la vida vegetal. Para preservar las condiciones del cielo oscuro, el parque tiene estrictas regulaciones sobre iluminación artificial, lo que lo convierte en un buen lugar para observar estrellas y eventos astronómicos. La Roca Bell es una montaña de piedra arenisca roja que se eleva a una altura de 1.500 metros sobre el nivel del mar. La formación debe su nombre a su forma redondeada y acampanada, compuesta principalmente de arenisca de la colina Schneebly, con distintas capas horizontales visibles a lo largo de sus laderas. Los grupos nativos utilizaron la Roca Bell como punto de referencia para la navegación, y se ha encontrado evidencia de asentamientos tempranos, como tallas y artefactos de roca, en áreas cercanas. Por su accesibilidad y forma distintiva, es una de las formaciones más fotografiadas de la zona.
La Roca Catedral es una formación de arenisca con escarpadas agujas verticales que alcanza una altitud de 1500 metros. Es una de las formaciones rocosas más reconocidas de la región, compuesta principalmente de arenisca de la colina Schnebly, que se formó a partir de antiguas dunas de arena compactadas en capas de roca. Los primeros colonos se referían a la formación como la Roca de la Corte, pero el nombre de la Roca Catedral fue elegido debido a su parecido con la catedral de una iglesia. A diferencia de las rutas de senderismo tradicionales, llegar a la silla de montar de Roca Catedral requiere secciones de escalada de pies y manos, por lo que es más una escalada en roca que una simple caminata. Curiosamente, el pintoresco telón de fondo de la Roca Catedral lo ha convertido en un lugar frecuente de bodas y fugas. Los visitantes también suelen dejar formaciones rocosas apiladas, también conocidas como montículos, cerca de la base de Roca Catedral, como parte de un ritual personal o práctica espiritual. El Parque Histórico Nacional Tumacacori es un importante sitio histórico que conserva los restos de 3 comunidades misioneras españolas. La característica más destacada es la Misión San José de Tumacacori, una iglesia misionera parcialmente restaurada que data de finales del siglo XVIII. La histórica ciudad de Prescott fue fundada en 1864 y sirvió como capital del territorio de Arizona antes de que la capital fuera reubicada. La ciudad se desarrolló como un centro minero y ganadero, atrayendo a buscadores de oro y plata en las colinas circundantes. El centro de Prescott contiene edificios del siglo XIX, salones históricos y casas conservadas de la época victoriana, lo que refleja su papel como ciudad fronteriza. También está el Palacio de Justicia del Condado de Yavapai, que se encuentra centrado en Prescott desde su finalización en 1916. Se encuentra en la Plaza del Palacio de Justicia, una zona que ha servido como el corazón de la ciudad desde mediados del siglo XIX. El lago Watson es un embalse artificial ubicado a las afueras de Prescott, formado después de la construcción de la presa Watson a principios del siglo XX. El lago cubre aproximadamente 28 hectáreas, con espectaculares rocas de granito y costas rocosas. El lago fue creado originalmente para el riego y el almacenamiento de agua, aunque su agua ya no se utiliza para beber, debido a su alto contenido mineral. Los granitos Dells son una serie de formaciones rocosas erosionadas que rodean el lago Watson. Estas rocas y acantilados, redondeados, están hechos de granito prehistórico, que se estima que tiene 1.400 millones de años. El granito es rico en cuarzo y feldespato, dándole un aspecto texturizado con grietas, hendiduras y curvas suaves.
El Bosque Nacional de Coconino cubre más de 7.600 kilómetros cuadrados, con montañas, cañones y bosques de pinos y álamo temblón. De hecho, alberga bosques de pinos ponderosa, uno de los mayores tramos continuos de pinos ponderosa del mundo. Estos árboles están adaptados a los incendios forestales, con una corteza gruesa que los protege de la quema. Los incendios periódicos ayudan a limpiar la maleza, permitiendo que el bosque se regenere. El paisaje varía con la altitud, desde zonas desérticas de tierras bajas a 800 metros hasta picos montañosos de más de 3.800 metros. Originalmente, la zona estaba habitada por grupos indígenas, pero a finales del siglo XIX, ganaderos, madereros y constructores de ferrocarriles se mudaron a la región para utilizar sus recursos naturales para la madera, el pastoreo y la minería. Las ruinas de Palatki son antiguas viviendas de acantilados construidas por el pueblo Sinagua entre 1000 y 1300 años atrás. Se encuentran dentro de los acantilados de roca roja del Bosque Nacional Coconino, rodeados de petroglifos y pictografías que proporcionan evidencia de la actividad humana a largo plazo. El nombre Palatki significa casa roja en lengua hopi, reflejando el color de los acantilados de arenisca. Las viviendas se construyeron con mortero de barro y roca local, con múltiples habitaciones construidas en los acantilados para refugio, almacenamiento y reuniones comunitarias. El cuello volcánico del Palacio de Justicia es una formación masiva de arenisca, ubicada en la región de roca roja del Bosque Nacional Coconino. Su nombre proviene de su estructura rectangular de techo plano, que se asemeja a un edificio de juzgados. El cuello volcánico estaba formada por el viento, la lluvia y el hielo, que gradualmente fue tallando sus paredes verticales y bordes dentados. Las capas de roca en la colina contienen vida marina fosilizada, lo que demuestra que la región estuvo cubierta por un antiguo mar interior hace millones de años. La cascada de El Cuello Volcánico del Palacio de Justicia es una cascada estacional que aparece en la cara de la roca después de fuertes lluvias o derretimiento de la nieve. Se forma cuando el agua fluye sobre los acantilados de arenisca del cuello volcánico del Palacio de Justicia, cayendo en cascada hacia el terreno rocoso de abajo. La cascada no es una característica permanente, ya que el clima seco del desierto significa que el agua solo está presente durante unas pocas horas o unos pocos días después de las tormentas. La montaña Espalda de Camello es uno de los puntos más altos del paisaje desértico circundante y ofrece una experiencia de senderismo desafiante pero gratificante. La montaña debe su nombre a su forma distintiva, que se asemeja a la joroba y la cabeza de un camello arrodillado cuando se ve desde la distancia. Situado en la base de las montañas se encuentra el Valle del Paraíso,
que se define por sus exclusivas comunidades residenciales y su belleza escénica. Históricamente, los Hohokam, una antigua cultura de personas, recordadas por sus sistemas de riego y prácticas agrícolas, vivían en la zona. Los colonos europeos llegaron más tarde en el siglo XIX, atraídos por la tierra fértil y el potencial agrícola. En el siglo XX, la tierra pasó de la agricultura al desarrollo residencial, con esfuerzos para preservar secciones de la montaña circundante. El clima en Valle del Paraíso es típico de un entorno desértico, con veranos calurosos e inviernos suaves. La zona recibe una precipitación mínima, lo que soporta una variedad de plantas resistentes a la sequía. La mina Hoyo de Lavender es una antigua mina de cobre a cielo abierto que lleva el nombre de Harrison M. Lavender, un ingeniero de minas que desempeñó un papel clave en el desarrollo de operaciones mineras a cielo abierto a gran escala en la zona. Antes de que comenzara la minería a cielo abierto, en 1950, el sitio era el hogar de operaciones mineras subterráneas que databan de finales del siglo XIX. Los avances en la tecnología y el aumento de la demanda de cobre llevaron a la transición de los túneles subterráneos a la extracción superficial a gran escala. La mina permaneció activa hasta 1974, produciendo millones de toneladas de mineral de cobre, junto con subproductos como el oro y la plata. Una de las ciudades más soleadas del mundo, Yuma se encuentra en una región desértica, cerca del río Colorado, lo que hace que el acceso al agua sea un factor importante en su desarrollo. Debido a su ubicación, Yuma experimenta algunas de las temperaturas más altas de América del Norte, con máximos de verano que a menudo superan los 45 grados Celsius y una precipitación anual de menos de 85 milímetros. El canal de riego por gravedad de Gila se completó en 1903, siendo uno de los primeros grandes esfuerzos federales de riego que ayudaron a transformar el paisaje desértico en tierras de cultivo productivas. El sistema de canales fue diseñado para desviar el agua sin el uso de bombas, confiando únicamente en el flujo alimentado por gravedad para suministrar agua a los campos agrícolas. Con el tiempo, el sistema de canales se ha ampliado y modernizado, pero el ahorro de agua y la gestión de la sequía siguen siendo desafíos constantes. Continúa apoyando miles de hectáreas de tierras de cultivo, contribuyendo a una gran parte de la oferta de hortalizas y cítricos de la región. El Refugio Nacional de Vida Silvestre de Kofa cubre más de 2.600 kilómetros cuadrados, que consisten en cadenas montañosas, valles desérticos y lechos de ríos secos.
Establecido en 1939, el refugio se creó inicialmente para proteger a la población de ovejas cimarronas del desierto, que había ido disminuyendo debido a la caza y la pérdida de hábitat. Hoy en día, el refugio sigue siendo un área protegida para la protección y la investigación, con esfuerzos continuos para monitorear las poblaciones de vida silvestre y mantener las fuentes naturales de agua. La oveja cimarrona del desierto es uno de los animales mejor adaptados de la región, capaz de sobrevivir en condiciones desérticas extremas, con fuentes de agua mínimas. Dependen de las piscinas de agua de lluvia estacionales y de la humedad de las plantas del desierto para mantenerse hidratados. Las ovejas cimarronas macho, llamadas carneros, son conocidas por sus grandes cuernos curvos, que utilizan en las batallas cara a cara por el dominio. Estas batallas pueden durar horas, con arietes que chocan a velocidades de hasta 30 km por hora. Estas ovejas son escaladoras expertas. Usan sus pezuñas especializadas para navegar por terrenos escarpados y rocosos y, a menudo, descansan en crestas altas para evitar a los depredadores. Sus poblaciones disminuyeron en el siglo XX debido a la caza, la pérdida de hábitat y las enfermedades, pero los esfuerzos de conservación, incluidos el monitoreo de la población y las instalaciones de estaciones de agua, han ayudado a estabilizar su número. El laberinto espiral es una formación rocosa, hecha por el hombre, diseñada como un sendero para caminar meditativo en el desierto cerca de Yuma. El laberinto consiste en piedras cuidadosamente colocadas, dispuestas en un patrón circular y sinuoso, siguiendo antiguas tradiciones de senderos contemplativos. Las dunas imperiales de arena, también conocidas como dunas de algodones, estaban formadas por arena arrastrada por el viento, creando colinas cambiantes que pueden elevarse a más de 90 metros de altura. El área se utilizó en ejercicios de entrenamiento militar, simulando entornos de guerra en el desierto. Hoy en día, las dunas atraen a los visitantes para la recreación de vehículos todoterreno, con áreas designadas para vehículos todoterreno, buggies y motocicletas. Phoenix se encuentra en un valle desértico, rodeado de montañas y paisajes áridos. Fue fundada en 1868 cerca del río Salado, donde los primeros pobladores desarrollaron sistemas de riego para apoyar la agricultura. La región había sido anteriormente el hogar de la civilización Hohokam, que construyó extensas redes de canales hace más de 1500 años para redirigir el agua para la agricultura. La ciudad creció rápidamente en el siglo XX, impulsada por la expansión del ferrocarril, la minería y la agricultura. La llegada del aire acondicionado en las décadas de 1930 y 1940 hizo que la vida en el desierto durante todo el año fuera más práctica, lo que llevó al crecimiento de la población y al desarrollo de la infraestructura.
La Casa Rosón es una casa de la época victoriana, construida en 1895, construida para el doctor Roland Rosón, médico y exfuncionario de la ciudad. La casa representa el estilo arquitectónico de la reina Ana, que fue popular a finales del siglo XIX y fue una de las primeras casas de la zona en contar con servicios modernos para su época, como iluminación eléctrica, plomería interior y teléfono. A principios del siglo XX, la casa cambió de propietario varias veces, pero los esfuerzos de preservación comenzaron en 1974, y la casa fue restaurada a su apariencia original de 1895. Las montañas Phoenix son una serie de cadenas montañosas bajas y colinas ubicadas dentro y alrededor de la ciudad, que se elevan desde el paisaje desértico circundante. Las montañas están compuestas principalmente de granito y esquisto, y algunas áreas contienen depósitos de roca volcánica. Ofrecen rutas de senderismo accesibles y vistas panorámicas de la ciudad. El área de vida silvestre con drenaje de aguas bravas cubre aproximadamente 600 hectáreas, que consisten en humedales, pastizales y matorrales desérticos. Los niveles de agua fluctúan a lo largo del año, por lo que sus llanuras aluviales y marismas estacionales atraen a una gran variedad de aves migratorias como la grulla de Sand Hill. Las grullas de Sand Hill llegan a las aguas bravas cada invierno, con poblaciones que superan las 20.000 aves durante la migración máxima. Estas grullas son grandes aves zancudas, con más de 1,2 metros de altura y una envergadura de más de 2 metros. Durante el día, las grullas buscan semillas, granos y pequeños invertebrados en los campos y pantanos cercanos. Por la noche, regresan a las aguas poco profundas de las aguas bravas, donde se paran en grupos para evitar a los depredadores. Han estado migrando por la región durante miles de años, guiados por los patrones de viento y los cambios estacionales de temperatura. Las minas del Rey Dorado y Pueblo Fantasma son un sitio histórico en Cherón, una antigua ciudad minera. El yacimiento conserva los restos de una explotación minera que estuvo activa a finales del siglo XIX y principios del XX. Sin embargo, a medida que la minería disminuyó a mediados del siglo XX, la población de la ciudad disminuyó y se convirtió en un pueblo fantasma. La mina y la ciudad fantasma que la rodea cuentan con una colección de edificios, maquinaria y equipos originales y reconstruidos de la era de la minería. Tucson es una ciudad rodeada de cadenas montañosas que incluyen las montañas de Santa Catalina al norte y las montañas de Tucson al oeste. Históricamente, ha estado habitada durante miles de años, y los pueblos Hohokam y Tohono O'odham se encuentran entre los primeros habitantes conocidos. Los españoles establecieron un presidio, o fortaleza, en 1775, que se convirtió en la base de la ciudad moderna. Fue parte de México hasta mediados del siglo XIX,
cuando se convirtió en parte de los Estados Unidos después de la compra de Gadsden. La ciudad alberga un puñado de monumentos culturales, como la Misión San Xavier del Bac. La Misión San Xavier del Bac, situada a unos 16 kilómetros al sur de Tucson, es una de las misiones españolas más antiguas de la región. Fue fundada originalmente en el siglo XVII, pero la estructura actual de la iglesia fue construida entre 1783 y 1797, utilizando piedra caliza, adobe y ladrillo. La misión lleva el nombre de Francisco Javier, un misionero del siglo XVI, y se estableció para convertir a los grupos indígenas al cristianismo. El parque y reserva de South Mountain cubre más de 65 kilómetros cuadrados, lo que lo convierte en uno de los parques municipales más grandes de la región. El área está compuesta por formaciones rocosas volcánicas, principalmente esquisto, granito y basalto. Durante la década de 1930, el Cuerpo Civil de Conservación construyó carreteras, senderos y estructuras de piedra en todo el parque, como parte de un esfuerzo nacional para desarrollar tierras públicas. El mirador de Dobbins es el punto accesible más alto del parque y reserva de South Mountain. Con una altitud de 710 metros, el mirador se construyó como parte del proyecto del Cuerpo Civil de Conservación, utilizando piedra local para construir un refugio y un área de observación que pudiera soportar las condiciones climáticas extremas del desierto. El buitre pavo es una de las aves más comunes en el parque y reserva de South Mountain, utilizando corrientes ascendentes térmicas para volar a gran altura sin batir sus alas. Tiene una envergadura de hasta 1,8 metros, con plumas oscuras y una distintiva cabeza roja sin plumas que evita que las bacterias se acumulen mientras se alimentan de carroña. Tienen un sentido del olfato excepcionalmente fuerte, capaz de detectar cadáveres en descomposición a más de 1 kilómetro de distancia. Estas aves son conocidas por su comportamiento defensivo, regurgitando alimentos parcialmente digeridos cuando se ven amenazadas para disuadir a los depredadores. También se enfrían a altas temperaturas al orinar en las piernas, un proceso conocido como urohidrosis, que ayuda a reducir la temperatura corporal a través del enfriamiento por evaporación. El Parque Nacional del Gran Cañón cubre más de 4.900 kilómetros cuadrados, con un cañón de 446 kilómetros de longitud. Las paredes del cañón revelan estratos rocosos horizontales. Cada capa representa diferentes períodos geológicos. Las rocas más antiguas, que se encuentran en la parte inferior, son esquistos de Vishnu, que se estima que tienen entre 1.700 y 2.000 millones de años. Por encima de estas capas se encuentran formaciones más jóvenes, que fueron depositadas por antiguos mares, ríos y dunas de arena, arrastradas por el viento. Debido a la diferencia de altitud, el cañón crea patrones climáticos localizados, con tormentas repentinas, nieve en el borde y sol en la parte inferior.
Curiosamente, los exploradores españoles llegaron por primera vez al cañón en el siglo XVI, pero lo descartaron como un páramo infranqueable. El borde norte se encuentra a una altitud de 2.438 metros, y su mayor altitud da como resultado temperaturas más frías, nevadas más intensas y bosques más densos. Las nevadas invernales tienen un promedio de 3 a 4 metros por año, lo que provoca el cierre estacional de carreteras e instalaciones desde mediados de octubre hasta mediados de mayo. Debido a su ubicación remota, el borde norte recibe solo el 10% del total de visitantes del parque, lo que lo hace mucho menos concurrido que su contraparte sur. Las carreteras que conducen a la zona son limitadas, y la carretera principal más cercana está a más de 70 kilómetros de distancia. Sin embargo, esto ayuda a ofrecer una experiencia más tranquila y aislada para los visitantes que deseen disfrutar de las impresionantes vistas. La serpiente de cascabel de las praderas es una de las especies de serpientes de cascabel más grandes y extendidas de la región, alcanzando longitudes Esta serpiente de cascabel está basada en emboscadas, esperando cerca de madrigueras de roedores, repisas rocosas y áreas sombreadas para que la presa se acerque mientras se disfraza fácilmente con su fondo. Se alimenta principalmente de pequeños mamíferos, aves, lagartos e insectos, utilizando el veneno para inmovilizar a sus presas antes de tragarlas enteras. El sonajero al final de su cola está hecho de queratina, el mismo material que las uñas humanas. Cada vez que la serpiente muda la piel, se añade un nuevo segmento al cascabel. La serpiente hace vibrar su cascabel como una señal de advertencia para disuadir a los depredadores. Aunque las serpientes más jóvenes con cascabeles más pequeños a menudo son más silenciosas. El borde sur es la sección más accesible y visitada del Parque Nacional del Gran Cañón. Las temperaturas en el borde sur siguen siendo más frías que en el cañón interior, con nevadas invernales que se acumulan entre 1 y 2 metros por año. El halcón de cola roja es una de las aves rapaces más comunes, pero majestuosas que se encuentran en el Parque Nacional del Gran Cañón. A menudo se ve a estos halcones volando sobre el cañón, usando corrientes ascendentes térmicas para deslizarse sin batir sus alas. Los halcones de cola roja cazan dando vueltas por encima de las áreas abiertas, buscando presas con su increíble visión, que es 8 veces más nítida que la de un humano. Una vez que detectan a sus presas, bucean a velocidades de hasta 190 km por hora, usando sus garras afiladas para capturar y matar a su objetivo.
Los bisontes en el Parque Nacional del Gran Cañón son parte de un rebaño híbrido, introducido originalmente a principios del siglo XX como resultado del cruce entre el ganado y los bisontes salvajes. El rebaño se estableció en la meseta de Kaibab, donde desde entonces se han adaptado a los bosques y prados de gran altitud de la región. Son los mamíferos terrestres más grandes del parque, con machos que pesan hasta 900 kilogramos y miden más de 1,8 metros de altura en el hombro. Tienen un pelaje grueso y peludo, grandes cuernos curvos y una joroba de músculos sobre los hombros, lo que les ayuda a atravesar la nieve profunda y el terreno accidentado. A pesar de su enorme tamaño, los bisontes pueden correr hasta 55 km por hora y son capaces de saltar vallas u obstáculos de 1,5 metros. Existen esfuerzos actuales para gestionar la población de bisontes, que incluyen programas de reubicación y sacrificio controlado. Esto es Arizona, una tierra de maravillas ocultas y notables maravillas arquitectónicas. Ahora, si no quieres perderte las maravillas más irreales de Etiopía, echa un vistazo a este vídeo.